Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Estudios Bíblicos, La Última Banca. Como ven, estoy bastante abrigado. Día martes, creo que es 15 de julio, bastante helado. eh, Igual que el domingo, estuvo muy helado. Y este video va sin introducción, ya que estamos trabajando con la versión gratis de StreamYard y no me permite introducción. Más adelante espero poder cambiar eso y volver a las, eh, a las utilidades que tenía la aplicación con anterioridad. Bueno, sin eh, gastar tiempo en eso, antes de entrar en el capítulo 21 del libro de números, me gustaría comentar un par de cosas. La primera es que el canal estaba un poco descuidado, principalmente por temas laborales. Es el fin de semestre. Mi fuente principal de trabajo son clases en la Universidad de Santiago, así que de hecho esta semana se cierran actas y cerramos semestre, así que no he tenido mucho tiempo, por eso solamente había subido el estudio del capítulo 20 hace un par de semanas, pero no quiero dejar estos estudios, no los quiero dejar de hacer, porque sé que hay un buen número de hermanos que los siguen y eso a mí me genera gozo y siento un compromiso en esta vocación que el Señor ha colocado en mi corazón de poder hacer llegar estos estudios a mis hermanos. Así que por eso igual me aparto el tiempo para estar con ustedes. Eso por un lado, apenas salga de los compromisos laborales voy a tratar de traer otros contenidos que tengo en carpeta. Relacionado con lo mismo, quisiera, ya que tengo hermanos acá que ven el canal, aprovechar de pedirle que me apoyen en la oración, ya que tengo pronto, la semana que viene, una entrevista de trabajo importante que si resulta sería una buena fuente laboral, así que es el día 23 de julio la entrevista, a mediodía, así que aprovecho de encomendarles la oración. Dos cositas antes de entrar al estudio. La primera sería, las dos últimas cosas, que han pasado varias cosas estos días. Eh, la partida de, el día de ayer, de hecho, partió un predicador, un pastor bastante conocido, autor de muchos libros, John MacArthur, eh, que ha tenido una relación media de agridulce con el mundo pentecostal. Creo que comete o cometía el error de meter a todos los pentecostales en el mismo saco, eh, pero también muy leído por los pentecostales porque era un pastor bautista de escatología dispensacional, que es la escatología que confiesa la mayoría del mundo pentecostal, así que bastante conocido, generaba reacciones eh, bastante particulares en muchos hermanos. Entre algunos lo amaban, otros no tanto. También murió hace poco, creo que fue la semana pasada o antepasada, un predicador de los 70 muy famoso, telepredicador Jimmy Swaggart. Así que también eso generó ciertas reacciones. La muerte del Papa Francisco I, que nos pilla un poco más lejos, si bien es cristiano, el líder de la Iglesia Católica Romana, eh, sigue estando dentro del mundo cristiano, nos guste o no nos guste. Y también creo que también las reacciones que generó no fueron muy amistosas contra aquellos que se atrevieron a dar el pésame a los católicos o a los hermanos católicos. Yo no tengo problema con eso. Y así que yo creo que ese tema es bastante complicado. Yo creo en la muerte hay que tener por lo menos un poquito de, de decencia. No es el momento para revanchismo y cosas por el estilo cuando una persona parte, especialmente si es uno de nuestros hermanos. Y a propósito de eso, me acordaba hoy de una cita del pastor Huber en un artículo que subimos hace un tiempo que se llama El amor cristiano. El amor cristiano que fue publicado en el Chile Pentecostal número 111 de enero de 1924. Este artículo terminaba, a ver.
Este artículo terminaba con la siguiente frase. Decía, toda iglesia que verdaderamente es tal está bajo las órdenes del gran capitán y responde a él, no a su vecino capitán o coronel. Y toda iglesia que es fiel en obedecer las órdenes de él, en poner en alto su nombre y su obra, fiel en sus embistes contra el enemigo, contra el común enemigo, no contra el vecino batallón del mismo ejército, tal iglesia se encontrará en unión con toda otra iglesia que hace lo mismo. Esta unión es la que hará temblar al enemigo, es la unión de campaña. La unión de revista tendrá que esperar hasta que toda la batalla sea ganada cuando nos reunamos con el Señor en el aire. Así que destaco esta nobleza del querido Pastor Hoover, esta nobleza y este espíritu correcto de unión. No es el ecumenismo que tanto le genera ruido a los pentecostales anticatólicos. Hay pentecostales que la palabra ecuménico le genera urticaria, sino que aquí hay una verdadera, un verdadero respeto, reconociendo las diferencias. Aquí habla de diferentes batallones el pastor Hoover, pero habla que el enemigo no es el hermano del batallón de al lado, sino que tenemos un enemigo común, que es el diablo y sus ángeles. Y es todos los que hacen maldad y aborrecen la cruz de Cristo. Entonces, a veces nos enfrascamos en batallas con hermanos de diferentes batallones y no tenemos esta nobleza que compartía el pastor Hoover en este texto. Por eso lo traigo a colación. Creo que es importante saber cuándo sacar la espada y cuándo no. Hay ocasiones que nos peleamos por doctrinas que son completamente secundarias. A propósito de lo mismo, durante esta semana fui invitado a un podcast que se llama Jaque Mate Ateos. Jaque Mate Ateos, fuimos a hablar con un amigo de un pastor particular, que también lo he criticado acá en el canal, y aunque no por nombre, pero que tiene justamente este espíritu de fanatismo ciego, fanatismo un poco necio, y que justamente pelea y saca la espada en doctrinas que no son fundamentales. Eh, y nos invitaron a ese programa y está el video por ahí si lo quieren revisar. Lo puedo dejar aquí en la descripción de este video. Y a fin de mes también me invitaron a participar en el mismo podcast y estaremos hablando de las diferencias de los pentecostales y los neopentecostales. Así que los dejo invitados también para que sigan dicho canal. Jaque Matadeo se llama. Voy a estar con mi amigo Bastián Jara, con quienes colaboramos en la página Pensamiento Pentecostal. Y ahora sí, el último anuncio, antes de entrar en el estudio, quiero mostrarles un regalo que me hicieron mi hermano Moisés Arias, de la Iglesia Evangélica Pentecostal en La Cisterna, junto con un grupo de amigos. Ellos hacen estos separadores de Biblia en forma de vitriales con motivos, creo que se les llama, bíblicos. Por ejemplo, aquí tenemos Israel y la columna de fuego, Israel en el desierto, en forma de vitrial. Acá tenemos una figura de la crucifixión, el Gólgota, con la figura del león, el Mesías reinante, de fondo. Otra de los dos símbolos de Cristo, el Mesías sufriente, el Mesías reinante, el Cordero y el León, el Alfa y el Omega. Aquí otra preciosa imagen de la crucifixión. Eh, Otra imagen también de la crucifixión con la figura del Mesías reinante, del león, de la tribu de Judá, de fondo. Y esta última que me gusta bastante también, un vitrial con el león nuevamente y con la preciosa frase griega tetelestai. El tetelestai es la frase que Jesús pronuncia en su expiración, cuando él expira, y lo traducimos al español como consumado es. ¿Dónde encuentran estos separadores de Biblia tan bonitos? Lo pueden encontrar en la página de mis amigos de la Iglesia en la Cisterna, los jóvenes de Veritas, Veritas Estudio Oficial. Ese es su Instagram, Veritas Estudio Oficial. Están en Instagram, en TikTok están como Veritas-estudio y su correo es veritasestudio.sa@gmail.com. Aquí los dejo para que puedan
pausar, sacar una foto y los puedan contactar si es que les gustan estos separadores de Biblia. Tienen muchas otras, o separadores de libros en general. Tienen muchos otros motivos bastante bonitos. Yo solamente escogí estos. Eh, Así que eso, ya que me lo regalaron, aprovecho de hacerles un poquito de publicidad. Ahora sí, sin eh, alargarme más, pasamos al capítulo 21 del libro de Números. Un capítulo extenso, va a ser un programa extenso, espero que la voz me dé. Está bastante fría la noche, así que vamos allá, con la ayuda del Señor. Libro de Números, siempre las mismas referencias. eh, los libros de Timothy Ashley, Roy y Jane, no, nunca sé pronunciar ese apellido, y Gordon Wyndham, ¿ok? En esta ocasión sí por el tema de la extensión del libro, o sea, del capítulo, me dediqué solamente a revisar el principal, que es el de Timothy Ashley. Algunas aclaraciones que quedaron pendientes del capítulo pasado, con las que me gustaría comenzar, es la edad de los líderes que salieron, a qué edad salieron de Egipto y a qué edad mueren. Salen de Egipto, como dice claramente este versículo 7 del capítulo 7 del libro de Éxodo, teniendo Aarón 80 años y, disculpen, a Aarón 83 años y Moisés 80 años. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Éxodo 7:7. Salen de Egipto entonces con 83, Aarón, Moisés con 80, y si bien no hay registro bíblico de la edad de María, la traducción judía, la Midrash y los escritos rabínicos sugieren que María tenía entre 4 o 7 años más que Moisés. Así que María debió haber salido con unos 84, 85, 86 años, o incluso 87, cuando salieron de Egipto. Así que es notable que María con esa edad se haya puesto a bailar y danzar, o sea, danzar y tocar el pandero cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahora, ¿a qué edad mueren ellos? ¿Qué edad tenían al morir? María muere en el mes primero del año 40, que ocurrió en el capítulo pasado, capítulo 20. Mes primero del año 40. Eh, Aarón muere en el mes quinto del año 40. ¿Por qué yo sé que es el año 40? Porque cuando vayamos a ver números 33, 39, dice que Aarón murió de 123 años. 123 años, consideramos la edad a la que salió Aarón, ya habían pasado 40 años. Así por eso sabemos que en el capítulo 20 del libro de números se habían cumplido los 40 años de la peregrinación en el desierto. En el mes primero muere María, muy posiblemente de unos 125 o 126 años. En el mes quinto del mismo año muere Aarón, de 123 años, como lo dice literalmente el capítulo 33 del libro de Números, versículo 39. Y en el mes duodécimo del mismo año 40 muere también Moisés. Y eso nos dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Nos dice que murió Moisés teniendo 120 años. Así que murió en el mismo año que Aarón y que María. Mes primero del año 40, mes quinto del año 40 y mes duodécimo del año 40, mueren los tres hermanos que guiaron a Israel en su peregrinación por el desierto. ¿Ya? Ese es como el primer dato que me quería dejar clarito al principio de este estudio, que no quedó del todo claro en el estudio pasado. Hay otra cosa en la que me quiero detener y que quiero aclarar, porque, a ver, ¿cómo lo planteo? Yo creo que esta perspectiva es súper importante para entender todo lo que viene para adelante de lo que va a ser la conquista de Canaán. Yo creo que hay que mantenerlo siempre en mente, porque si no lo hacemos, cometemos errores, como por ejemplo eh, cuando estuvimos hablando
capítulo 20, en la escuela dominical, veía algunos títulos, algunos temas que colocaban los pastores. Y, por ejemplo, en el día 6 de julio hablaban, en el título 1 decía respetuosa solicitud recordando la misericordia de Dios. Y se destacaban en los estudios, en las clases, me acuerdo ese domingo, destacaban lo gentil, lo educado, lo respetuoso que era Moisés para pedir las cosas. Y no se entendía, siento yo, el contexto. O sea, Moisés efectivamente eh, pide a Edom poder pasar por su territorio. Edom se lo niega y cuando se lo niega, Moisés decide partir. Pero no es porque Moisés era muy buena persona y que bueno, no vamos a tener problema con ustedes porque nosotros somos muy pacíficos ni nada por el estilo, sino porque Edom no estaba destinada a ser conquistada. Así de simple. Eso es lo que quiero, es lo que yo quiero que quede claro. Moisés y el pueblo de Israel van a conquistar lo que diga Dios que conquisten y no van a tocar lo que diga Dios que no toquen, ¿ya? Eso es súper importante, no podemos perder eso de vista. ¿Por qué? Porque la conquista de Canaán es un juicio de Dios. La conquista de Canaán es un juicio de Dios. Dios, a lo largo de la historia, él es el juez de toda la tierra, Él es el dueño de la vida humana y Él trae juicio cuando Él así lo decide. Y lo ha hecho y lo hace de diferentes maneras. Lo puede hacer por catástrofes naturales, como lo fue el diluvio, hasta cierto punto sobrenatural, nunca más volvió a llover así, anegando la tierra y matando a toda vida humana, a excepción de Noé y su familia. Eh, Puede traer también juicio, eso fue un juicio universal, juicios a nivel local, a pueblos que se han corrompido, como ocurrió con Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, estas 4 ciudades de la llanura, que fueron destruidas con fuego y azufre del cielo. Eh, entonces, eso también es un juicio de Dios ya a un nivel local. Ahora, Dios también puede traer juicio sobre naciones o sobre pueblos o sobre el mundo entero eh, a través de otros pueblos. Y eso es lo que está pasando acá. Israel es el brazo de Dios para juzgar al amorreo. ¿Ya? Amorreo como definición general de los que vivían en Canaán, o los cananeos, podríamos decir. Y ahí están todos los pueblos, los jerjeseos, los jebuseos, los cadmeos, y así, un montón de nombres que se colocan en los que habitaban en Canaán. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Para que se entienda, si Israel arrasaba con un pueblo, no dejaba vivo ni siquiera los animales, era porque estaban en un contexto de juicio. Y en este caso es Israel el brazo fuerte que utiliza Dios para traer juicio. Así como va a ocurrir también a Israel, le va a ocurrir en el futuro, que Dios va a utilizar a los asirios para castigar al reino del norte, a Israel, y va a utilizar también a los babilonios para castigar al reino del sur, Judá. De hecho, cuando Habacuc se lamentaba en su libro, me parece que es Habacuc el que se lamenta en su libro sobre la maldad de Judá, cuando Dios le dice, ya, bueno, vamos a castigarlo, y lo vamos a castigar con los babilonios. Y la reacción de Habacuc, creo que en el capítulo 2 es como, bueno, pero son más malos que nosotros. ¿Cómo, cómo va a traer Dios a un pueblo que es más malo que nosotros a juzgarnos? Entonces, Dios utiliza pueblos para ser latente, o sea, para ser evidente y para manifestar su ira cuando Él así lo decide. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Y ahora sí a las citas rapidito. El origen de este juicio aparece en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que la tierra de Canaán iba a ser entregada a la descendencia de Abraham en un contexto de juicio. Eso es lo que me dice el primer versículo. El segundo versículo ya en el libro de Levíticos nos advierte contra los pecados de inmoralidad.
capítulo 18 del libro de Levítico. Y de esta manera dice en el versículo 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Este es un versículo bastante conocido que se saca a propósito de lo que vive Occidente hoy en día con la, con la depravación sexual que se ve. ¿Ya? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto se conoce hoy en día como zoofilia. ¿Ya? En ninguna de estas cosas os amancillaréis, y aquí atención, dice, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Ya? Entonces, este es un pueblo que llenó el colmo de la ira de Dios y llegado el tiempo, luego de 400 años que Dios le había prometido a Abraham esta tierra, Dios trae a Israel para conquistar y para traer juicio sobre los pecados de estos pueblos. Ahora, dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 1 al 5. El libro de Deuteronomio nos ayuda mucho para entender estas clases. Es un relato paralelo que nos da otra perspectiva y nos ayuda a entender a mayor profundidad estos capítulos que estamos estudiando ahora del libro de Números. Dice, luego volvimos y salimos al desierto. Moisés está relatando esto. Camino del Mar Rojo, como Jehová había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Esto posiblemente debe haber sido el peregrinaje de Israel los 40 años. A eso debe referirse con que rodearon el monte de Seir por mucho tiempo. Posiblemente ese mucho tiempo fueron los 40 años. Aunque les prometo ahora y les voy a deber un mapa que nos describa cuál fue la peregrinación de Israel durante esos 40 años. Estuvo andando en círculos, eh, yendo hacia el sur, volviendo a Cades Barnea, yendo hacia el sur, volviendo a Cades Barnea. No tengo idea, pero vamos a buscar algún mapa que nos pueda explicar para el próximo estudio. ¿Ya? Eh, y dice el versículo 2, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, que fue lo que ocurrió en el capítulo 20. Dios ya se lo había dicho. Mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Ok? Entonces no se trata que Moisés era muy pacífico, que era muy educado, que era muy respetuoso y que le pidió a los de Esaú que por favor lo dejaran pasar cuando le dijeron que no, y dijo, bueno, aquí nos vamos, tranquilo, no pasa nada, porque así soy yo, soy un pacífico. Eh, y no se trata de eso. Ellos son un pueblo que han sido enviados por Dios para traer juicio, pero tienen que juzgar y traer espada, porque era la voluntad de Dios para estos pueblos, a los pueblos que Dios dijera. Y los edomitas no estaban en esta lista, así como tampoco estaban los moabitas y los amonitas, Moab y Amón, descendientes de Lot. Por amor a Amón, o sea, disculpen, por amor a Lot, Dios no quitó el territorio a Moab y a Amón, y por amor a Esaú, Dios no quitó el territorio a Edom, ¿ya? Porque en el capítulo 21 vamos a ver que más de algún rey, incluido Shehón el amorreo parece que se llamaba, le van a hacer lo mismo que Edom, le va a decir, no vas a pasar por acá, lo van a salir a enfrentar, y ellos no se ponen aquí respetuosos y muy cívicos, sino que simplemente los conquistan, porque Dios sobre Sheón, el rey amorreo, no estaba esta cláusula dada por Dios. No decía en ninguna parte, no te daré ni siquiera lo que pisa la planta de tu pie de la tierra de Sheón, rey de los amorreos.
No, sino que este era un pueblo, Sheón y su pueblo estaban bajo juicio y Israel ejecutó el juicio. ¿Ok? Esto es súper importante para que mantengamos el contexto y lo entendamos lo mejor posible. ¿Ya? Comienza el capítulo 21. Esto va para largo, pero vamos a hacer las divisiones correspondientes para que sea provechoso. Dice así: el rey cananeo de Arad, en el nombre del Señor, vamos a comenzar a leer, versículos 1 al 9 en la versión Nueva Traducción Viviente. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev y oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim, disculpen, el rey cananeo que vivía en el Negev oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor: si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo junto con sus ciudades y desde entonces ese lugar se conoce como Orma. Esto es súper interesante porque vamos a ver más adelante que donde tienen esta victoria en Orma, fue donde tuvieron su derrota 40 años o 38 años antes, cuando son condenados en el capítulo 14 del libro de Números. Reciben la condena del Señor: ustedes ya vuélvanse hacia el sur, no van a entrar a Canaán. Ellos dicen: no, Señor, ahora sí que te hacemos caso, no, Señor, ahora sí que nos vamos a conquistar, no, Señor, vamos ahora. Y van a conquistar, pero Dios no va con ellos y son derrotados estrepitosamente en Orma. Así que Dios le está dando ahora, 40 años después o 38 años después, una revancha. Ahora sí, Dios va con ellos, Dios los acompaña y ellos tienen victorias. ¿Ya? Versículo 4, la serpiente de bronce. El pueblo, no, luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Está hablando contra Moisés y contra Dios. Se quejaron, están acusando a Moisés y a Dios de que los sacaron con la intención de hacerlos morir en el desierto. Es una queja constante, una queja frecuente y siempre en la misma dirección. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Estábamos bien, comíamos mucho. Se les olvidó completamente que eran esclavos y que eran tratados con crueldad. De hecho, el clamor de los israelitas fue el que subió a Dios y Dios oyó y levantó a un libertador. Eso se olvidó por completo y ahora vez tras vez le atribuyen a Dios maldad. Dice, aquí no hay nada para comer ni agua para beber, además detestamos este horrible maná. O sea, no solo despreciaban al Dios que los sacó de Egipto, sino que despreciaban también su provisión. No solamente deformaron el carácter de Dios, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión. No solamente deformaron el carácter de este Dios santo, sino que también rechazan y desprecian la provisión de Dios. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Este es un versículo, o sea, este es un pasaje bastante conocido porque se relaciona a un versículo muy conocido también.
está en San Juan. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Un típico texto que se dice en la calle, ¿ya? Ahora los comentarios de Timothy Ashley. La segunda batalla de Orma, así lo titula a los versículos 1 al 3. Tras la deserción de Israel del liderazgo de Dios, tras el informe de los espías, en el capítulo 14, Yahweh condenó a la antigua generación a vagar 40 años y a morir en el desierto sin reclamar la tierra prometida. En un intento fallido por arreglar las cosas, el pueblo intentó entrar en Canaán desde el sur solo para ser humillado y perseguido hasta un lugar llamado Orma, que significa literalmente la destrucción. Si se supone que número 21, 1 al 3 tuvo lugar alrededor de la muerte de Aarón, como parece indicar la ubicación de los textos, entonces el tiempo es 38 años después, como bien les decía anteriormente. O sea que 38 años antes ellos habían sido humillados en una derrota en ese lugar y ahora Dios le estaba dando una victoria. Los hebreos han regresado a la misma zona, pero esta vez no se relata su propia destrucción, sino la de los cananeos. Como Israel había comenzado en Cades Barnea, antes de la sentencia de muerte, del capítulo 14, y había regresado a Cades Barnea para marcar su fin, que fue al principio del capítulo 20, así que viajaron hacia el norte desde Cádiz, como lo habían hecho insensatamente 38 años antes, a la zona de Orma. En el camino, Aarón, el sumo sacerdote, murió en el monte de Or, o en el monte Or. Así como estar en Cádiz enmarca la peregrinación por el desierto, también lo hace estar en Orma. Después de esta victoria en Orma, no es una victoria enorme, no es una forma inclusiva de decir enorme, ¿sí? Sino que la victoria, después de la victoria en Orma, eh, donde una vez hubo derrota, los israelitas obtienen victorias con regularidad. Esta victoria ocurre antes de que la generación anterior haya desaparecido por completo. Recuerden que la generación anterior no va a hacer el cruce del Jordán, pero sí van a ver las primeras victorias que va a darle Dios a Israel del otro lado del Jordán, en la zona que se conoce hoy en día como Transjordania, que le pertenece a Jordania. Parece que Jordania se llama ese país. ¿Ya? Así que la generación que tiene que pasar y morir, porque no van a entrar a Canaán, no van a cruzar el Jericó, o sea, no van a cruzar el río Jordán, no van a cruzar el río Jordán, eh, pero van a poder ver sí estas primeras victorias. Aunque no reclaman la promesa ellos mismos, comenzarán a verla cumplida. Eso se refiere a la generación que va a partir. ¿Ok? Ya. Estos son los últimos comentarios respecto a los versículos 1 al 3. Dice, el versículo inicial relata un ataque de los cananeos contra los israelitas que se acercaban. Arad se ha identificado como Tel Arad a unos 13 kilómetros al sur de Hebrón. El principal problema con esta identificación es la aparente falta de restos de la edad del bronce o media o tardía. Ah, o sea, y Aroni, es un nombre de algún experto en el área, ha sugerido la cercana Tel El Mil, eh, a unos 11 kilómetros al sur de Tel Arad, pero este sitio tampoco parece adecuado. La sugerencia anterior de Glueck aún puede tener mérito, a saber que el rey de Arad aquí es solo un jefe tribal que acampó alrededor de Tel Arad, pero no tenía una ciudad fortificada allí. Difícilmente se esperaría que un israelita invasor supiera si esta persona era un rey en pleno derecho y cómo era su ciudad. ¿Ya? Eh, Ahora sobre el camino de Atarim. Si es un nombre propio, nombra a un camino desconocido desde el sur hacia Arad, un camino que Israel pudo haber tomado desde Cades Barnea hasta el monte de Or. En el monte de Or fue donde murió Aarón. Versículo 2 dice, tras la pérdida de algunos de sus hombres a manos de los cananeos, Israel hizo un voto, es decir, hizo una promesa solemne a Dios.
El contenido de esta promesa solemne a Yahweh era que si él conseguía la victoria para Israel, Israel aniquilaría sus ciudades. Esto significa que Israel entregaría el pueblo y las cosas conquistadas a Yahweh destruyéndolas, no reclamando así el botín de la victoria para sí mismos, sino para Dios el verdadero vencedor. ¿Ya? El versículo 3 dice, Yahweh escuchó este voto y dio la victoria a Israel, y los israelitas expulsaron a ellos de sus ciudades. El hecho de que Israel expulsara ciertas ciudades cananeas y que el lugar donde se llevó a cabo se llamara Orma, el lugar que expulsa, da credibilidad a la idea de que Orma era una región y no una ciudad en este caso. Que Orma también era un solo sitio e incluso en las cercanías de Arad tampoco debe ponerse en duda. En números 14:45, los israelitas fueron perseguidos hasta, hasta su destrucción. Y sugerí que esto no estaba muy bien traducido. Y sugiere que el topónimo allí podría tener dos funciones. La primera, nombrar un lugar y segundo, dar una descripción del resultado de la batalla. Recuerden que Orma significa donde tuvieron la victoria. No sé si significa el lugar que de la expulsa o el lugar de la destrucción. No sé, tiene que tener un significado que se relaciona con lo que estaba ocurriendo ahí en ese momento con Israel. Eh, Dos funciones, dice la primera, nombrar un lugar y la segunda, dar una descripción del resultado de la batalla. ¿Ya? No, que casi siempre el lugar donde iban colocaban un nombre relacionado con lo que había ocurrido ahí. Por ejemplo, Refidim, que era la rencilla, Meribá, creo que era la otra, que era un significado muy parecido. Aquí, Orma significa destrucción, aparentemente. Aquí, toda una región se llama Orma, como descripción similar, pero esta vez para los cananeos, no para los israelitas. ¿Ok? Bueno, avanzamos un poco más. Pasamos ahora a la segunda parte de estos primeros versículos, que es la serpiente de bronce. Es el segundo relato que aparece en el capítulo 21 de Números. Ah, vamos a ver cómo nos va. Me faltó un café. Dice, esta narración continúa donde terminó eh, el 2021. Los israelitas se dirigieron al sur para evitar Edom. Tengo un mapa, así que un poquito más allá vamos a revisar el mapa. Y en el camino, las exigencias de la vida en el desierto los llevaron una vez más a quejarse. La sección muestra que incluso antes de la victoria, como la de los versículos 21, 1 al 3, el carácter básico de los disculpen, se quejan. La sección muestra que incluso ante la victoria o ante victorias, o sea, a pesar de que habían ganado, a pesar de que habían hecho un voto y que Dios les había dado una victoria gloriosa, el carácter de los israelitas no había cambiado. Se quejan tanto de Dios como de Moisés por la falta de agua y alimento aceptables. Una vez más, este pueblo demuestra estar desconectado de la realidad, ya que añoran Egipto y hablan como si tuvieran la opción de morir en el desierto. En tiempos anteriores, las quejas por la comida habían traído un suministro divino para sus necesidades, pero ahora la respuesta de Dios es enviar un azote de serpientes ardientes. Así que en otras ocasiones, por decirlo así, la escasez era real, ellos no tenían para comer, Dios les provee de forma misericordiosa y milagrosa en muchos casos, pero en este caso particular era hastío y también hastío con lo que Dios les daba, con el maná. ¿Ya? Entonces decíamos que eh, Dios envía la respuesta de Dios ante esta ingratitud y falta de fe y el hecho de que no santificaran a Dios. La respuesta de Dios es enviar serpientes ardientes que mata a muchas personas. De nuevo, como antes lo hice- de nuevo, como, disculpen, estoy aquí un poquito con cansancio y la lectura se me hace un poco compleja. Dice de nuevo, como antes, los israelitas se arrepienten y le piden a Moisés interceder ante Yahweh.
Cuando lo hace, Dios le ordena construir una imagen de cobre de una de las serpientes letales y colocarla en un poste donde pueda ser vista. Nadie se salva de ser mordido. Esto es bien interesante los paralelos que se pueden hacer con Cristo acá. Nadie se salva de la mordida, pero si uno es mordido y elige obedecer a Dios mirando a la serpiente de cobre, se curará de los efectos de los efectos letales de la mordedura. Al igual, aquí se puede, yo siempre digo que la gloria de un predicador es encontrar a Cristo en las Escrituras. De todo este capítulo 21, yo creo que el ejemplo o el extracto más que, que con más facilidad se aplica a la figura de Cristo es precisamente lo que ocurre aquí con la serpiente que es alzada. Aquí tenemos un pueblo que, producto nuevamente de su incredulidad, de su falta de fe, de su ingratitud, son juzgados, Dios envía juicio, Dios no responde a su reclamo dándole comida, porque comida ya tenían, había maná, sino que Dios lo responde por juicio. Por eso es importante, yo decía en el capítulo 20, tener misericordia cuando Dios tiene misericordia. Eso fue lo que no hizo Moisés en el capítulo 20 y se airó cuando Dios no estaba airado y golpeó la roca. Pero también es importante saber que cuando Dios aire trae juicio, eso es lo que corresponde en ese momento. Entonces Dios, como respuesta a esta rebelión de los israelitas, trae juicio con serpientes ardientes. Vamos a ver después que parece que era un tipo particular de serpiente. Eh, y aparentemente nadie se escapa de la mordedura. Un poco nuestra lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa de la cual nadie se escapa. Pero si colocamos nuestra confianza en el Señor, como los israelitas miraron y creyeron a Dios, que mirando esa serpiente iban a ser sanados de la mordedura, curados, de esa manera, respondiendo a esa fe, a ese mandato particular, Dios sanaba a todos aquellos que miraban la serpiente. Dice la conexión entre este pasaje y la nota en Segunda de Reyes 18:4, en la que el rey Ezequías rompe en pedazos una serpiente hecha por Moisés, es tema de debate entre los eruditos. La relación entre estos dos pasajes puede decidirse no solo como fundamento científico objetivo, sino también como base en las evaluaciones más subjetivas del género literario, la fecha, etcétera. Del Pentateuco como de Segunda de Reyes. La visión tradicional es que número 21 narra la creación de una serpiente que con el tiempo llegó a ser venerada de forma idólatra y finalmente fue eliminada por Ezequías. Bueno, ese es el problema también de nuestro corazón, que hacemos ídolos de la nada. Esta serpiente que había sido de bendición en el desierto llegó a ser maldición al ser utilizada para un culto idolátrico, ¿ya? Por lo cual Dios, guiando a uno de los buenos reyes que tuvo Judá, Ezequías, destruyó esta serpiente que había sido construida eh, bastantes siglos antes, unos 500 años, 600 años antes, ¿ya? Fue necesario que un rey la destruyera para evitar que la idolatría se propagara en torno a este instrumento que Dios había utilizado, la serpiente de bronce levantada sobre un mástil. Comentarios, comentarios a esta parte del capítulo. Dice, el camino de Mar de Juncos, cualquiera que sea el significado específico, este término debe indicar una ruta hacia el sur desde el monte Or, porque por ella los israelitas pretendían rodear Edom. Como creo que la tengo aquí en el mapa. Ellos rodearon Edom para evitar pasar por ahí, se fueron al sur y luego suben por un camino. Porque por ella los israelitas, la dura vida en el desierto había vuelto a pesar sobre los israelitas, con resultados típicos. La queja es similar a otras. ¿A cuántas otras más? Los objetos de la queja son tanto Yahweh como Moisés, y la causa de la queja es la falta de agua y de alimento aceptable. ¿Ya? No se especifica, la falta de alimento aceptable era el desprecio que tenían ellos por el maná. No se especifica si la queja se refería al maná o a la comida disponible en el desierto. Si se trata de lo primero, constituye
un rechazo directo a la providencia de Dios, ¿ya? O sea que rechazar un alimento particular que se da eh, de forma natural, por decirlo así, ya es una actitud de rebelión y de falta de gratitud en el corazón de un creyente. Por ejemplo, si uno rechazara lo que Dios coloca en la mesa día a día, el pan nuestro que coloca eh, por misericordia, pero que se da de forma, por decirlo así, natural. Es un pan que lo compramos en la panadería y que está creado de forma natural, me refiero con trigo natural que se muele, se cosecha, se muele, se hace harina y con esa harina se hace pan, ¿ya? Rechazar eso ya sería mal agradecido, ¿cierto? Aunque se da todo el proceso natural que Dios lo permite para que nosotros nos podamos alimentar. Pero ahora ellos rechazaban un alimento que era sobrenatural, si el pan no cae del cielo. Era era un recordatorio diario de que la misericordia de Dios seguía con ellos. Recuerden que el maná no dejó de caer pese a todos estos pecados. El maná era un testimonio de la misericordia de Dios hacia Israel. El maná deja de caer el día posterior a la cosecha. Cuando ellos conquistan Canaán, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, siembran, cosechan, después de un año posiblemente, recién después de la primera cosecha, Dios pone fin a la provisión del maná. El maná los acompañó todos estos 40 años. El maná entró con ellos a la tierra de Canaán y el maná solo dejó de caer cuando ellos pudieron cosechar los frutos de la tierra que Dios les había dado. Así que imagínense lo que es despreciar esta máxima manifestación de la misericordia continua y constante de Dios hacia Israel. ¿Ya? Versículos 6 y 7 dice, a diferencia de ocasiones anteriores de queja, el texto no tiene ninguna relación verbal ni de Yahweh ni de Moisés, solo se lee acerca del castigo, las serpientes ardientes. Es posible, a la luz del versículo 8, donde solo se encuentra la palabra para ardiente, que Sarap, que significa quemador, sea el nombre de esta serpiente en particular. O sea, cuando se habla de serpientes ardientes, puede que sea, es como decir, no sé, serpiente cascabel, es como decir serpiente anaconda, no sé. Entonces, esto de ardiente aparentemente, según el comentarista, es posible que haya sido un particular tipo de serpiente que tiene que ser venenosa para que genere esta muerte o este dolor. Tiene que ser una serpiente venenosa. Dice ya, que Sarap, quemador, sea el nombre de esta serpiente particular y que el término serpiente sea solo para aclarar. Eh, es posible, ¿ya? Así comienza este párrafo. Es posible que Sarap o ardiente sea el nombre de esta clase de serpientes. En la antigua Grecia, dice, ciertas serpientes eran llamadas dipsas, que significa sed, porque sus mordeduras causaban sed intensa. Otras eran llamadas causón o prester porque sus mordeduras causaban inflamación o hinchazón. Por lo tanto, uno podría llamar a esta serpiente, a la que Dios envía para castigar a Israel, quemadoras o ardientes, ¿ya? Porque sus mordeduras infligían una inflamación ardiente, ¿ya? Versículo 7 dice, este versículo contiene la confesión del pecado del pueblo, su petición de intercesión a Moisés y un registro de dicha intercesión. Esta serpiente, bueno, otra de las referencias al texto, el artículo aquí expresa un sentido demostrativo, es decir, eh, repite lo mismo, ¿ya? Versículos 8 y 9 dice, Yahweh le ordena a Moisés que haga una serpiente ardiente, aunque aquí solo se usa la palabra sarap, ¿ya? Ni siquiera se utiliza la palabra serpiente. Esto puede deberse a que, como se sugirió anteriormente, sarap era el nombre de la especie en particular, ¿ya? Dice acá, se trata
de algún tipo de objeto visible, se refiere al poste donde se colocó la serpiente, se trata de algún tipo de objeto visible lo suficientemente alto como para que un grupo lo vea y se reúna a su alrededor. En otros lugares, este sustantivo, nes, significa un estandarte o una bandera de señal. Cuando esta serpiente se forma y se coloca en el poste, cumple exactamente esa función. Tiene la labor de un estandarte, ¿ya? La serpiente está hecha de nehoset, que puede significar cobre o bronce. La traducción cobre se ha adaptado aquí a la luz de los descubrimientos de Tinma mencionados por Winham. El cobre pudo haber sido usado debido a su color rojizo que sugeriría la inflamación causada por estas quemadores o estas quemadoras, creo que era lo que decía acá, pero me transformaba la M, me la cambió varias veces. Las aparentes similitudes entre las palabras para cobre y serpiente tampoco deben pasarse por alto. Tanto en el mandato del versículo 8 como en el cumplimiento del versículo 9, la sanidad debe ir acompañada de un acto de obediencia a Yahweh. Mirar la imagen de la serpiente, ese era el mandato. ¿Ya? Se les estaba castigando por, por su ingratitud, por su atribuirle a Dios maldad, despreciar la provisión de Dios. eh, entonces, dice que ahora la sanidad que vino con el juicio de la serpiente debe ir acompañada de un acto de obediencia a Yahweh. Mirar la imagen de la serpiente, eso es lo que está pidiendo Dios, ¿ya? En los dos versículos se usan dos palabras diferentes para ver, quizás por variedad literaria, pero también para enfatizar que era necesario hacer más que simplemente ver o vislumbrar la serpiente de cobre. De hecho, uno tenía que fijar la mirada o prestar atención a esa figura, un acto definitivo de la voluntad. O sea, si para sanar no bastaba con mirar de reojo, no bastaba con decir, bueno, ahí está, ya voy a mirar a la pasada, sino que eh, la palabra que se utiliza para ver, según dice acá el comentarista, tiene que ver con fijar la mirada y prestar atención. ¿Ya? Fijar la mirada y prestar atención. No bastaba con mirar, porque a veces ponemos la mirada en una dirección, pero no estamos mirando lo que aparentemente estamos mirando. ¿Ya? Así que es necesario fijar la mirada, eso es lo primero, pero no solamente fijar la mirada y perderse en los pensamientos, sino que fijar la mirada y prestar atención a la serpiente que había sido puesta como esperanza eh, de sanidad para aquellos que habían sido mordidos por la serpiente. La tentación de tratar a esta serpiente de forma mágica y por lo tanto inaceptable para el Antiguo Testamento se puede ver en 2 de Reyes 18:4, que era lo que comentábamos de que fue el rey Ezequías que finalmente destruyó la serpiente de bronce que había sido construida en este pasaje particular, porque ya se había comenzado a adorarla. También se sospecha que fue en contra de tal tendencia que el autor de Sabiduría 16 del 5 al 7, Sabiduría son libros deuterocanónicos, afirmó que no fue la serpiente en sí la que salvó a los israelitas, sino Dios. En círculos cristianos, este pasaje es famoso por ser la base de la declaración de Jesús a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, versículo 14. ¿Ya? Pasamos ahora entonces a los versículos 10 al 20, que es el viaje de Israel hacia Moab. Antes de avanzar en este punto, voy a hacer una pequeña pausa para hacerme un café, porque realmente me está pegando el sueño. Ya, vuelvo con ustedes en breve. Ya estamos de vuelta con un café en la mano, con un poco de miel en el cuerpo y ahora con la mente un poco más despejada. Aprovecho esta pausa para recomendar este libro que lo estoy estudiando con
algunos hermanos de pastores y predicadores, se llama. Con un grupo de amigos lo estamos estudiando y muy, muy interesante, recomendado para quien lo pueda comprar y revisar. ¿Ya? Eh, ahora sí, volvemos al estudio del día. eh, ¿Qué día va a caer este? El 20, el 10, versículos 10, del 1 al 3. Va a caer el día 3 de agosto, del 10 al 20. Vamos a ver, de hecho, todo este viaje. Se los voy a explicar ahora con unos mapas bien simpáticos, un poco más didácticos. Dice así, en el nombre del Señor nuevamente. Después los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Jabarim, el nombre, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baheb, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar en la frontera de Moab. Y todo esto va a ser un poco más de sentido cuando veamos el mapa, así que tampoco no se compliquen tanto. De allí los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto. Esto está interesante. No sé si este versículo 16 ocurre como un nuevo milagro donde Dios nuevamente les dio agua de forma sobrenatural o están recordando algún milagro pasado. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: brota, oh pozo, sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo que príncipes excavaron y que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas. Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Nahaliel y Bamot. Después fueron al valle de Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. ¿Ok? Vamos ahora a los mapas. ¿Ya? Ya. Aparentemente el camino del Arabá, que creo que se mencionó hace unos versículos atrás, el camino... oh, 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 el camino que atraviesa Atarim, posiblemente ese sea el camino. Pero cuando los moabitas, Israel se encontraba en esta parte azul, ¿ya? Quiero que lo miren, eso que se llama, no sé si puedan verlo en televisión grande, pero ahí en esa parte azul donde está el cursor que estoy moviendo, se llama Cades Barnea. Este era el lugar, la frontera sur de la tierra de Canaán, donde se reunieron en el capítulo 14 del libro de Números y donde donde fueron condenados. Disculpen, voy a acercarme a una miel. La voy a dejar acá al lado. Un pote bastante humilde de miel que tengo. Voy a estar cuchareando para ayudar a las neuronas. Ya. Entonces, eso azul que se ve ahí es Cades Barnea. Ahí se encontraban ellos cuando quisieron cruzar o cuando quisieron dirigirse hacia Edom, o cruzar por Edom. Me imagino que iban hacia la región de Moab, iban a bordear, por decirlo así, el Mar Muerto, cruzar el Mar Muerto para entrar a la tierra de Canaán, ahora por el norte, cruzando el río Jordán, ¿ya? El punto azul, Abel Shittim, me parece que es el punto final de la peregrinación, no sé si de estos versículos o del capítulo 21. Me parece que es el final del capítulo 21, porque el capítulo 21 terminan ellos venciendo a Shión, el rey amorreo, o Sheón,
y también a Og, el rey de Basán, que era el último de los gigantes, posiblemente acá en Abel Sittim o en Hazer, ya quedando frente a Jericó, ¿ya? Así que ese recorrido es el que va a hacer ahora Israel. Cuando Edom le niega el paso, ellos se mueven hacia el sur, pasan por un punto donde posiblemente está el monte Or, aquí donde está el cursor ahora, salieron de Cades, que estoy acá, tratan de seguir el cursor, fueron hasta el monte de Or, aquí muere Aarón, me parece que en este punto o antes es que ellos piden el paso a Edom, Edom se lo niega, como Edom era descendiente de Saúl, no, no se está permitido, no se le tenía permitido a Israel conquistar Edom, así que ellos se dirigen hacia el sur y luego cruzan el territorio de Edom eh, por este camino que se llama el camino de Arabá, me parece. ¿Ya? Todos estos puntos que aparecen aquí aparentemente son nombrados en lo que acabamos de leer y van a llegar luego al territorio de Moab que está acá. ¿Ya? Esto quiero que lo vean como descripción general. El territorio de Moab es este que estoy marcando acá. El territorio de Amón es este que estoy marcando acá. ¿Ya? Cuando lean el libro de Deuteronomio, capítulos 1 y 2, incluso 3 me parece, eso se lo doy como recomendación, eso ayuda harto para entender todo esto, todo el tema geográfico, político, histórico de estos pasajes que son bastante difíciles de entender de otra manera. Dice que Edom, Moab y Amón, recuerden que los edomitas son los descendientes de Esaú, los moabitas y los amonitas son los descendientes de Lot, ¿ya? Dice que ellos conquistaron estas tierras eh, de pueblos anteriores que eran gigantes. No sé si cada uno de ellos, pero por lo menos creo que Amón y Edom. No sé si también Moab, pero nombra que ellos vencieron a los gigantes de esa tierra que tenían diferentes nombres, ¿ya? Aparentemente, Og, rey de Basán, está más cerca de Amón, que es otro rey que Israel va a derrotar en este capítulo, era uno de los últimos gigantes que quedaba. Dice que la cama de Og, o el sarcófago, dice otra versión, medía cerca de 4 metros. Así que el rey de Basán, el segundo rey que derrotan del otro lado del Jordán, y que esta tierra después pasa a ser de Rubén y de la media tribu de Manasés, eh, era el último de los gigantes. Entonces, Moab, Edom y Amón le quitaron toda esta tierra a pueblos anteriores y muchos de ellos eran gigantes. Entonces, la frontera entre Amón y Moab era este río que se muestra acá, que es el río Arnón, que lo acabamos de leer ahora en estos versículos que estábamos revisando, del 10 al 20. Este era el río Arnón, que dividía a Moab de Amón. Sheón posiblemente, disculpen, Og, rey de Basán, posiblemente estaba por esta zona más arriba, y Sheón, un rey amorreo, él le quita este territorio a los amonitas y moabitas, ¿ya? La frontera natural que tenía Amón y Moab, que era el río Arnón, ya dejó de ser la frontera entre Amón y Moab porque este territorio pasó a ser territorio de Sheón, el rey amorreo, ¿ya? Entonces, como Sheón había tomado este territorio y no era territorio ni de Moab ni de Amón, entonces Israel lo conquista, ¿ya? Eso como detalle importante. Vuelvo al punto. Edom es esta zona, descendiente de Saúl, Moab es esta zona, Amón es esta zona. Ellos conquistaron estas tierras derrotando a pueblos anteriores, muchos de ellos gigantes. Aparentemente Og, rey de Basán, es el último de los gigantes que quedaba en esta zona. Un territorio que no le pertenecía ni a Amón ni a Moab, por lo tanto Israel lo conquista al final de este capítulo. Y también Sheón, un rey amorreo, había quitado muy probablemente a Amón esta zona, y por lo tanto ya Amón y Moab no hacían límite por el río Arnón, por lo que Israel también entra en batalla con él, conquista esta zona y ahora este reclamo de tierra ya no lo puede hacer Amón porque ese territorio ya no le pertenecía cuando Israel lo tomó. Israel no toma esta zona donde va a quedar donde va a quedar posteriormente Rubén y la medio tribu de Manasés,
esta zona no la toma Israel de mano de los amonitas, porque ellos la habían perdido en manos de Sheón, el rey amorreo. ¿Ya? Esta zona es la que se conoce hoy en día como Transjordania, del otro lado del Jordán. Cisjordania, Transjordania. ¿Ya? Eso. Ahora sí, ya que vimos los mapas, vamos a ir viendo cómo avanza Israel por esta jornada. Van a cruzar Edom, van a cruzar Moab, van a entrar en guerra con Sheón, luego van a conquistar a Og, rey de Basán, y van a quedar frente a el río Jericó, disculpen, el río Jordán frente a Jericó. ¿Ya? Este sería entonces el mapa, revíselo con calma y todo eso. Ahora sí. Estos comentarios que voy a leer ahora no los saqué de el típico comentario de Timothy Ashley, sino que los saqué de otro lugar. ¿Ya? Dice así: cuatro pasajes distintos de las escrituras relatan el viaje de los israelitas desde Cades Barnea hasta Abel Shittim. ¿Ya? Los dos puntos que están en azul, Cades Barnea y Abel Shittim. Sin embargo, trazar con precisión esta ruta en un mapa resulta sorprendentemente difícil. La mayoría de los riesgos específicos mencionados no están identificados o son inciertos, y algunos comentarios sobre el viaje pueden parecer difíciles de conciliar. Sin embargo, los pasajes relevantes proporcionan suficientes marcadores geográficos que pueden identificarse con razonable certeza para permitir reconstruir la probable ruta que tomaron hacia Abel Shittim. Luego de nuevo, Abel Shittim, Cades Barnea. Aquí van a comenzar, aquí van a terminar. Ya, suficiente miel por ahora. Eh, Desde sus inicios, Edom controló la zona conocida como Seir. El monte de Seir me parece que está acá. ¿Ya? Aquí sale la zona de Seir. Esta es la zona que no quisieron cruzar los israelitas, o no pudieron, en realidad no los dejaron. ¿Ya? Muy probablemente la peregrinación de los 40 años se centró en una parte del mapa que no se ve hacia el sur, pero en otra ocasión voy a tratar de buscar dónde estuvo Israel esos 40 años y se los voy a mostrar también en un mapa. ¿Ya? Desde sus inicios, Edom controló la zona conocida como Seir al sureste de Cades Barnea, razón por la cual los israelitas informaron al rey de Edom que se encontraban en el límite de su territorio mientras aún se encontraban en Cades Barnea. Cuando el rey de Edom rechazó su solicitud para pasar por su territorio, Israel regresó y aparentemente se dirigió al sureste bordeando la tierra edomita, que sería este viaje. Cades Barnea, van bajando al sur, llegan al monte de Or, aquí muere Aarón, y siguen hacia el sur. Justamente acá está destacado el monte de Or. Ahora voy a empezar a destacar algunos puntos en rojo. Dos pasajes mencionan el monte Or, donde murió Aarón, como una de las primeras etapas del viaje de los israelitas, que sería esta, ¿ya? Monte de Or, saliendo de Cades Barnea. Pero no está claro dónde se ubica este monte. Una tradición popular lo ubica a unos 35 kilómetros al sur de Punón, en Jebel, Arum, pero este lugar está demasiado lejos de Cade Barnea para ser una de las primeras paradas de su viaje, y en este momento estaban en medio del territorio de Edom y no en sus límites, como implican ambos pasajes. Cualquier candidato para el monte Or debe haber estado al sureste de Cades Barnea, ¿ya? Al sureste, ya que Israel regresó para comenzar su viaje y Karcom, como se muestra aquí, cumple con estos requisitos, que sería aparentemente este punto de aquí. Luego, en un aparente cambio con respecto a lo anterior, Israel atravesó Edom, o sea que finalmente igual cruzaron Edom, ya, pero por otro punto donde aparentemente no tuvieron problemas. Como vamos a ver después en números 33, 42 al 43 y en Deuteronomio 2, del 2 al 6. Eso lo vamos a volver a revisar cuando estudiemos el capítulo 33 del libro de números, Dios mediante. Y se desvió del camino del Arabá para acampar en Lai Abarim, que sería acá.
¿ya? O sea, tomaron el camino del Arabá y se desviaron un poquito acá, aparentemente, números 33. Aquí aparecen las citas donde mencionarían estos lugares. Y luego se desvían a Lai Abarim, que sería acá. Probablemente está ubicada en... Ay, me pasé. ¿Qué pasó aquí? Probablemente está ubicada en Kirbat Ai. Ay, estos nombres tan difíciles. ¿Cómo se muestra en este mapa? Por varias razones. Para comenzar, el predicado Abarim antes del Lai probablemente indica que está situada en los montes Abarim que se extienden a lo largo de la costa oriental del Mar Muerto. O sea, se están refiriendo a esta zona. Este es el Mar Muerto y esta zona, Lai Abarim, donde llegaron, una de las paradas, cuando se desviaron del camino del Arabá, sería en las costas del Mar Muerto. Seguimos avanzando, dice, además números 33-44 señala que Lai Abarim está ubicada en el territorio de Moab. ¿Ya? Lai Abarim, este sería el territorio de Moab. Aunque los israelitas finalmente se dirigían al camino del desierto, aunque los israelitas finalmente se dirigían o se dirigirán al camino del desierto fuera de los límites de Moab. Finalmente, el mapa de Madeba identifica claramente un pueblo llamado Ai, una variante del Ai, en la ubicación exacta de Kiribat Ai. Luego, después de pasar por Moab, luego después de pasar por Moab por el este, a lo largo del camino del desierto, los israelitas acamparon en el valle de Seret. Y luego acamparon de nuevo al otro lado del río Arnón. ¿Ya? El otro lado del río Arnón ya sería en el territorio de Sheón, el amorreo. Cruzando el río Arnón, recuerden que terminaba el territorio de Moab. Luego los israelitas enviaron mensajeros a Sheón, pidiendo permiso para pasar por su tierra, muy parecido a lo que ocurrió con los edomitas. Años antes, Sheón había arrebatado a los moabitas la tierra al norte del río Arnón, lo que explica por qué esta zona todavía se le conocía como Moab en ocasiones. Por ejemplo, se habla de las llanuras de Moab, a pesar de que aparentemente esto le pertenecía a Sheón. De hecho, viene el pecado de número 23 en las llanuras de Moab, posiblemente en la zona donde Dios le había dado una victoria y habían conquistado el territorio de Sheón. ¿Ya? Parece que la región también fue reclamada por los amonitas en Jueces capítulo 11, versículo 13, aunque no está claro si llegaron a controlarla. Sheón se negó a conceder permiso a los israelitas y en cambio los atacó en Gahaza, que creo que es acá. Aquí donde está este punto que estoy marcando, se dio la batalla con Sheón. Pero los israelitas lo derrotaron y se apropiaron de su tierra. Luego acamparon en Abel Shittim, que sería el punto final de este capítulo 21 en cuanto al traslado, al movimiento geográfico que hizo Israel. Luego acamparon en Abel Shittim y se prepararon para entrar a la tierra prometida de Canaán. En Abel Shittim posiblemente derrotaron a Og, rey de Basán, pero eso lo vamos a revisar un poco más adelante. De esta manera termina la revisión del mapa que les tenía para comentar. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a los comentarios de Timothy Ashley respecto a estos 10 versículos. Comparando los campamentos en este pasaje con números 33 del 41 al 49, se observa que el capítulo 33 enumera más sitios antes de que Israel llegue al territorio amorreo. Eh, más sitios que números 21. Pero en el capítulo 21 nombra más sitios en territorio amorreo que en el capítulo 33. Esta diferencia puede deberse a los distintos propósitos de la lista. La lista actual muestra interés en llegar rápidamente al borde oriental de Moab y enfocarse en la tierra amorrea. Por lo tanto, debe vincularse 21-21
Por lo tanto, debe vincularse el capítulo 21 al 35 con la historia de la campaña amorrea, ¿ya? O sea, se están enfocando, la campaña amorrea se daría en esta zona. Por eso da a entender como que el capítulo 21 trata de llegar rápidamente a la conquista del territorio de Sheón, el amorreo, a diferencia del capítulo 33 que tiene un enfoque diferente. Porque el Arnón es la frontera de Moab entre Moab y los amorreos. Eso dice amorreos, creo que había leído mal entonces. Porque, ya, partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón formaba la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Yo había leído de los amonitas. Ahí me equivoqué, ¿ya? Disculpen esa equivocación. Este territorio siguió siendo disputado durante siglos. En tiempos posteriores, la frontera osciló entre Israel y Moab. Se refieren a la zona del río Arnón. En los días de Omri y Acab, este territorio pertenecía a Israel, pero el rey moabita Mesa recuperó muchas ciudades al norte del Arnón. Puede indicar que aún más tarde, o sea, Jeremías 49, 1 al 3, puede indicar que aún más tarde el territorio pertenecía a Amón. El texto sostiene que los moabitas habían sido confinados al sur de Arnón, es decir, que este formaba una frontera entre el país amorreo y el moabita. Los versículos 14 y 15, una cita de una fuente llamado el libro de las batallas de Yahweh respalda la afirmación hecha en el versículo 13. La naturaleza exacta de este libro es desconocida, el libro que se menciona en el versículo 14, ya que el único fragmento de él es la poesía citada en los versículos 14 y 15, a menos que el poema de los versículos 17 y 18 también provenga de él. El título de la obra sugiere que contenía cantos que celebraban las victorias de Yahweh contra sus enemigos. Si las batallas contra Shion y Og ocurrieron cerca del cruce del Arnón por parte de los israelitas, entonces una cita de este libro sería apropiada aquí. La inclusión de este canto en este punto del texto sirve para marcar las victorias israelitas y también para confirmar sitios geográficos. Se están refiriendo a este canto. Brota, oh pozo, si cantan sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo que príncipes excavaron. No, disculpen. Se está refiriendo al libro de las guerras del Señor, me parece. Sí, ¿ok? Seguimos avanzando. Los versículos 16 al 20. El sitio de Beer es desconocido. Es desconocido. Sitios con esta palabra como parte de su nombre compuesto son comunes. La dirección general de la marcha parece ser hacia el noreste, por lo que se puede suponer que Beer está a cierta distancia del noreste de Arnón Superior. Del Arnón Superior se refiere al río. El sitio fue recordado como el lugar donde Yahweh proveyó agua al pueblo por medio de un pozo. ¿Ya? Ahora sí entramos al canto, de los versículos 17 en adelante. El canto en sí parece más un canto de celebración por la finalización o dedicación de un pozo. Comienza con un llamado israelita para que las aguas del pozo sigan brotando, aparentemente como lo había hecho en el pasado, expresando de forma imperativa. Varios comentaristas se refieren a la conclusión de Buddha, no sé cómo se pronuncia eso, de que el canto actual puede referirse a la costumbre del desierto de cubrir un pozo recién excavado para permitir que un oficial de la comunidad lo descubra con la vara ceremonial de oficina. Ya. Aunque esta explicación puede ser posible, no se puede estar seguro de cuán antigua es esta costumbre del desierto. Versículo 18b dice, esta parte del versículo se traduce más fácilmente como el comienzo de una nueva sección del itinerario. Es paralela a los versículos 19 y 20. Los israelitas no salieron del desierto inmediatamente después de dejar el campamento del Arnón. El sitio de Nahaliel,
torrente de Dios, aunque desconocido, debe estar cerca del Pisga, que domina las llanuras de Moab. El versículo 20, por último, dice, el último campamento en el itinerario está en un valle. El sitio más probable para este valle es Wadi Ayun Musa, que está a unas 2 millas al noreste del Mar Muerto. Este valle está en la región de Moab y esta descripción general se especifica aún más con en la cumbre del Pisga. El Pisga es un término colectivo para los promontorios de la meseta moabita, que cae abruptamente hacia el Mar Muerto. ¿Ya? Todas estas son descripciones geográficas que para más de alguien puede ser tedioso, pero es importante tener esta idea, porque estos sitios geográficos van a volver a aparecer en muchas ocasiones en la escritura. Por ejemplo, aquí en una de las cosas que leía aparecía una cita en Jeremías, que aparentemente hablaba del Arnón. No tenía idea de qué era el Arnón, pero ahora con este estudio voy a saber que es un río que dividía el territorio de Moab de los amorreos, que conecta con el Mar Muerto y que es cercano a donde Israel tuvo sus primeras victorias contra Sion, el rey amorreo, y contra Og, rey de Basán, en los territorios que luego pasaron a ser parte de las tribus de Rubén y la media tribu de Manasés. ¿Ya? Pero esta referencia geográfica no la conocía y ahora me hace más sentido. Entonces, si leo Jeremías 49 y menciona eso, yo voy a decir, ah, ya sé dónde era. Voy a hacer una imagen mental del mapa. Pasamos a los versículos finales, las victorias sobre Sheón, el amorreo, y sobre Og, rey de Basán, el último de los gigantes. Dice así: después los israelitas enviaron embajadores a Sheón, el rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus caminos y viñedos, por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Una petición muy similar a la de Saúl, a la de Edom, con la diferencia que no tienen una historia común. Por esa razón, Moisés hizo un relato más histórico con Edom, porque tienen una historia común, porque son descendientes de hermanos, Jacob y Esaú. Sin embargo, el rey Sheón, o Sejón, Shion, creo que es la versión en inglés, por eso quedo pegado con ese nombre. El rey Sheón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Gahaza. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas porque su frontera estaba fortificada, de manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón, que era la capital de Sión, el rey amorreo. Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital, aquí justamente lo dice, de Sión, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior, o sea que este era territorio de Moab anteriormente, y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sión sea restaurada. Un fuego ardiente, un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Seón, quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos, no, porque no hay acento, podría ser Quemos también. Quemos dejó a sus hijos como refugiados y a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer. Tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí.
Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Endrei. El Señor le dijo a Moisés: no tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Recuerden que Og fue el último de los gigantes. Vuelvo al punto. Cuando lean Deuteronomio, creo que es el capítulo 2 y 3, va a ser mencionada la conquista por parte de los edomitas, moabitas y amonitas de esa zona. Y a muchos de los reyes que derrotaron o de los pueblos que derrotaron, que estaban antes que ellos, en el libro de Deuteronomio sale, como les decía, capítulos 2 o 3 por ahí, eran pueblos gigantes, de gigantes, tal cual vieron ellos los dos espías cuando reconocieron Canaán, cuando hablaron de los anacenos, de los hijos de Anac. Entonces, muy probablemente de los pueblos que fueron conquistados, el único pueblo que no había sido conquistado ni por los amoneos, disculpen, ni por los amonitas, ni por los moabitas, ni por los edomitas, aunque los edomitas estaban bastante más al sur, fueron o fue precisamente el pueblo de Og, el rey de Basán, el último de los gigantes. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a los comentarios finales. Estamos por terminar. ¿Cuánto quedan? Quedan solamente 4 hojas de comentarios y ya con eso terminamos el estudio del día de hoy. Dice así: los israelitas enviaron una petición de paso seguro por la tierra de Sión. Los términos propuestos son muy similares a los del 2017, aunque ligeramente abreviados, o sea, cuando Israel le habló y le pidió lo mismo a Edom. Mensajeros, Malakim. Esta es la palabra que se utiliza para ángeles. ¿Ah? Los ángeles son los Malakim, los mensajeros del Señor. Este es un término general en hebreo y en lengua semítica afín, y en las lenguas semíticas afines, para designar a alguien enviado con una comisión específica y que representa a quienes lo enviaron. Los mensajeros podían anunciar tanto buenas noticias como malas. Aquí los mensajeros transmiten una petición específica a Sion. Estos eran más como mensajeros de diplomacia. Sion, el rey de los amorreos. Se le llama así nuevamente en 21:26, así como en el capítulo 32:33, Primera de Reyes 4:19, en el Salmo 135:11, 136:19, y en el Salmo 136:19 se le menciona junto a Og. Recuerden que estos son los territorios que fueron conquistados aún estando Moisés con vida y en el lado oriental, estoy pensando en los puntos cardinales, en el lado oriental del río Jordán, ¿ya? En Deuteronomio 31:34, Josué 2:10, Josué 9:10, y a veces se le llama también el rey de Esbón, que era su capital. Y ahí están las referencias para no leerlas también, ¿ya? El término amorreo tiene varios significados en el Antiguo Testamento y puede referirse a los cananeos en general, a los habitantes de la tierra al oeste del Jordán, a los habitantes de las regiones de Judá, a los habitantes del Negev y la región sureste del Mar Muerto. Y muy a menudo, como aquí, a los habitantes del este del Jordán bajo el dominio de Sión y Og. El territorio de Sión aparentemente se extendía desde el Jaboc al norte hasta el Arnón al sur y el territorio amonita. Versículos 23 y 24 dice: la reacción de Sión fue similar a la del rey edomita anterior. Justamente vuelvo al punto, la única diferencia entre estos dos reyes es que uno estaba condenado y el otro no, ¿ya? La diferencia es que Edom, por amor a Esaú, no estaba condenado, por eso no fue conquistada, pero Sión, el rey amorreo, estaba dentro del juicio que Dios dictó ya en Génesis capítulo 16, 15-16. Le voy a dar esta tierra a tu descendencia, Abraham,
pero no aún, porque aún no ha llegado a su colma la maldad del amorreo, del amorreo, así lo dice, tal cual. Entonces ahora era tiempo de juicio, así que Shión no se salvó como se salvó el rey de Edom. Dice que Sion salió contra Israel en el desierto, claramente significa que Israel estaba en el desierto, que luego entró en Haas y luchó contra Israel, debe significar que al menos algunos israelitas llegaron a Haas. El sitio está claramente en la meseta moabita, como muestra Jeremías capítulo 48 del 21 al 25. Y también se llama Hazará. Israel pudo haber salido al encuentro con Sion cuando sus fuerzas avanzaban hacia el desierto. El ejército israelita derrotó a las fuerzas de Sión y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc. Son dos ríos que eran aparentemente los límites del territorio de Sión, hasta los hijos de Amón. Los límites aquí son el río Jaboc al norte, el río Arnón al sur. La frase, déjame ver si se aparece el Jaboc acá en el mapita que les mostré. Está el río Arnón, acá muy claramente, que se muestra claramente. ¿Y dónde está el río Jaboc? No sé si algún otro mapa me lo muestra con claridad. Debe estar por acá, me imagino, por esta zona. Bueno, lo buscaré con más detalle más adelante. Cha, cha, cha. La frase hasta los hijos de Amón probablemente debe tomarse como referencia al territorio amonita como límite oriental del reino de Sión. El límite occidental no mencionado es sin duda el río Jordán. ¿Ya? Versículos 23 y 24, porque fuerte es la frontera de los hijos de Amón. Los comentaristas han usado esta cláusula para explicar por qué Sión no extendió su territorio más al este o por qué los israelitas detuvieron su asentamiento en este punto. La primera explicación encajaría mejor si la cláusula hubiera aparecido en el versículo 26. La segunda tiene dificultad con Deuteronomio 2.19, que da como razón por la cual Israel no avanzó una palabra, disculpen, la segunda tiene más dificultad con Deuteronomio 2.19, que da como razón por la que Israel no avanzó más una palabra de Yahweh prohibiendo la conquista de los amonitas porque descendían de Lot y por lo tanto eran parientes de los israelitas. ¿Ya? O sea, eh, Israel, de partida, la frontera que tenía los hijos de Amón era fuerte, y de hecho ahí se detuvo la conquista de Sion muy probablemente. Eso por un lado, pero por otro Israel no tenía permiso para conquistar Amón, así que esa frontera fuerte tampoco le interesaba penetrarla, ¿ya? Porque Dios les había dicho en capítulo 2 de Deuteronomio que no tomaran nada de Edom, ni tampoco de Moab, ni tampoco de Amón. Que los israelitas no se establecieron inmediatamente en estas partes de Transjordania se muestra en el capítulo 32. La declaración aquí es un resumen escrito desde la perspectiva de un tiempo posterior al asentamiento en este territorio. Versículo 25, e Israel tomó todas estas ciudades. El texto no tiene antecedentes para estas, o se ha omitido aquí una lista de ciudades conquistadas, o estas se refiere a las ciudades de los amorreos en el territorio mencionado en el versículo 24, especialmente la ciudad de Esbón y todas sus aldeas. Esbón. Casi todos los estudiosos están convencidos de que se trata de Tel Hesban, ubicado en una meseta a unos 900 metros de altura, unos 20 kilómetros al este del extremo norte del Mar Muerto y unos 76 kilómetros al este de Jerusalén. Esto debe estar hoy en día en Jordania, me imagino. Versículo 26, este versículo identifica el sujeto de los versículos 21 al 24, Shion, con el sujeto del canto de los versículos 27 al 20, del canto, disculpen, del sujeto de los versículos 27 al 30, Esbón. Ofrece una explicación de la presencia de Shion en Esbón y en el territorio circundante, ocupado por Israel en el versículo 24. La tierra había pertenecido una vez a Moab,
pero le había sido arrebatada al primer rey de Moab. Es bien sabido que el territorio entre Arnón y Jaboc cambió de manos varias veces. Recuerden que estos son dos ríos, Arnón y Jaboc. Cambió de manos varias veces. Por ejemplo, poco después se convirtió en el territorio de Rubén, Gad y también la media tribu de Manasés. Ese era el otro, era Gad. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Últimos comentarios, esta y la otra diapo, ya con eso terminamos. Dice, versículos 27 al 30, esta especie de canto a Shión por las conquistas de esos territorios. Estos versículos son difíciles y ambiguos. Los estudiosos no han podido acordar si este poema o canto es amorreo o israelita, ni cuándo ni con qué propósito fue escrito. Una razón para estas dificultades es que solo tenemos este canto en un contexto bíblico y no en su forma original. Al final, los exegetas no pueden responder a la pregunta sobre el origen del canto, solo pueden examinar su función en un contexto actual. E incluso aquí hay ambigüedades. La razón por la que se cita el poema son importantes. La primera razón es probablemente corroborar lo informado en el versículo 26, de que Sion era un rey amorreo en Esbón y que había arrebatado a los moabitas el territorio al norte de Arnón. Una razón secundaria importante es probablemente corroborar que Israel de hecho había tomado todo este territorio de una vez a este mismo Sion, ¿ya? O sea que aquí se incluye un poema, no se sabe si es amorreo o israelita, donde se canta o se celebra la victoria de Sion sobre un territorio que le había pertenecido a Moab. Aparentemente Sion conquista, destruye Esbón, que pasó a ser su capital, y este poema, aparte que cuenta la conquista de este territorio que le pertenecía a Moab, hace un llamado a reconstruir Esbón, que sería la capital de Sion, ¿ya? Como que Israel utiliza este poema para mostrar, mira, este territorio antes era de los moabitas, se lo conquistó Sion, y ahora nosotros se lo quitamos a Sion, ¿ya? Esto serviría para futuro, yo creo, si Moab o Amón, dos de los pueblos que Israel no le podía quitar territorio, reclamaban ese territorio, Israel le iba a decir, oye, pero si ustedes lo perdieron por mano de Sion, y nosotros se lo quitamos a Sion, el amorreo, no se lo quitamos a ustedes, ¿ya? Eso puede ser el propósito por el cual se utiliza o se incluye esta especie de cántico. Versículo 27b dice, comienza con un llamado a reconstruir Esbón, y los versículos 28 y 29 continúan con una justificación para este llamado. El versículo 30 concluye con una declaración de que Esbón y toda la región circundante está en ruinas y por lo tanto necesita ser reconstruida. Así, los versículos 27 y 30 piden que Esbón sea reconstruida porque ha sido conquistada, mientras los versículos 28 y 29 dan una visión histórica de que la ciudad había sido eh, o había estado o había sido conquistada eh, bajo Sion. Al fondo de todo esto está el conocimiento de que Israel fue el conquistador de Sion, quien a su vez había conquistado a Moab. Esta victoria también establecería el firme reclamo de Israel sobre la tierra, un poco lo que le estaba diciendo recién. O sea, Dios no nos permite quitarle tierra ni a Edom, ni a Moab, ni a Amón. Pero esta tierra particular, que le pertenecía a Moab, fue quitada por Sión. O sea, nosotros la conquistamos de manos de Sión, no de Moab. No estamos incumpliendo el mandamiento. Y para probarlo tengo este poema que canta la victoria de Sion sobre Esbón y sobre esta tierra y que se la quitó al rey de Moab. Un poco yo creo que esa es la idea detrás de esta inclusión, de la inclusión de estos pasajes. Esta victoria, como les decía, eh, establecería el firme reclamo de Israel sobre esta tierra, lo que sería importante más tarde cuando el recuerdo de este incidente se usó para intentar evitar un reclamo territorial de los amonitas. O sea, los amonitas que aparentemente no tenían parte en esa tierra, había sido de sus hermanos, los moabitas, quisieron hacer un reclamo, pero Israel utilizó eh, esta historia de que había sido arrebatada a Sion, el amorreo. Los moabitas son llamados el pueblo de Quemos, así como muchas veces los israelitas son llamados el pueblo de Yahweh.
¿Ya? Quemos era el dios nacional de Moab y quizás también de Amón. Recuerden que Amón y Moab eran hermanos, descendientes de Lot. Se menciona 7 veces en el Antiguo Testamento. Paralelo a este texto, Jeremías 48-46 llama a los moabitas pueblo de Quemos y menciona hijos e hijas. Salomón erigió un santuario a Quemos cerca de Jerusalén. Recuerden que Salomón le puso a cada santo una vela y lo adoró. Este santuario fue derribado en tiempos de Josías. Precioso nombre, un buen rey. Lamentablemente tuvo un final medio raro con un faraón egipcio. Según Segunda de Reyes 3:26, el rey de Moab ofreció a su propio hijo en sacrificio, presumiblemente a Quemos. Y con esto ya terminamos. Versículos 33 y 35, ya entramos en los últimos versículos. La historia de la conquista del territorio de Og tiene un paralelo cercano en el recuento que hace Moisés en Deuteronomio del capítulo 3, versículos 1 al 11. El camino de Basán. Basán está ubicado en Transjordania, actual territorio de Jordania. Y, y limita al este, voy a tomar un poquito de café, y limita al este con los territorios de Jesur y Maca, al sur con el río Yarmuk, al norte con las laderas del monte Hermón y al este con las laderas volcánicas de la cordillera de Huarán. La ruta está al noreste de la ubicación de Israel en la tierra de Sión. Og, rey de Basán. No se conoce ningún registro extrabíblico de este rey. Es posible que no se le considerara amorreo. Lo llaman el último de los refaítas. ¿Ya? Estos son diferentes denominaciones que se le dan a los gigantes. No sé si son pueblos diferentes o son diferentes maneras que los diferentes pueblos, valga la redundancia, llamaban a los gigantes. Recuerden que a los gigantes se les llamó a los hijos de Anac, aquí se les llama a los refaítas, los moabitas les llamaban emitas, los amonitas los llamaban sansumitas, quizás los edomitas les llamaban refaítas, no sé, pero son todos descendientes de los gigantes, ¿ya? Lo llamaron entonces el último de los refaítas, se refiere en que era el último de los gigantes. Los refaítas están conectados con los anaquitas o los anacenos, los hijos de Anac, los gigantes del Canaán pre-israelita. En cualquier caso, Deuteronomio 3:11 incluye una nota de que el enorme sarcófago de Og, de unos 4 metros de largo y 2 metros de ancho, estaba en exhibición en Rabá, de Amón. Si el tamaño de su sarcófago es exacto y refleja su tamaño, debió ser un oponente aterrador, ¿ya? Un Goliat, pero rey, ¿ya? Un Goliat, pero rey. A ellos se tuvo que enfrentar eh, Israel, ¿ya? Yahweh aquí asegura que a Moisés que no tiene razón para temer a Og, como no se dio tal seguridad con respecto a Sion. O sea, como no se dio tal seguridad con respecto a Sion, puede ser que Og fuera mucho más fuerte que Sion. De pura apariencia, el hombre debe haber sido aterrador. La teología de que Yahweh y no el poder israelita, o sea, la teología de que es Yahweh, o la enseñanza teológica es de que es Yahweh y no el poder israelita, el cual da la victoria, se aclara de esta manera. ¿Ya? Como hiciste con Sion. En este punto no está claro qué hizo Israel con Sion. Podría concluirse que lo que quiere decir es que Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra. Esta es, sin duda, una descripción general de lo que ocurrió. Pero Deuteronomio capítulo 2, versículos 34 y 35, deja claro que Israel lo puso a él y a su país bajo Jerem, anatema. ¿Qué significa esto? Básicamente cuando Israel colocaba a un pueblo o a una ciudad bajo anatema, no se tocaba nada, se destruía todo. Un poco lo que pasó con Jericó. Recuerden que
se conquista Jericó y se declara anatema a la ciudad, se quema todo, y Acán, creo que se llamaba, el que cometió pecado de que la ciudad estaba bajo Harán, o Jerem, anatema, pero él tomó cosas de Jericó. Así que eso generó una derrota posterior con los de Ai. Y eso generó también que Acán y toda su descendencia, toda su familia fuera apedreada. ¿Ya? Entonces que Israel dejara alguna ciudad puntual bajo anatema, significaba que ellos iban a arrasar con todo y no se iban a quedar con nada. ¿Ya? Era una forma también de hacer votos a Dios. Este versículo, el 35, describe la caída del reino de Og, aunque es cierto que la frase y sus hijos no se encuentra en Deuteronomio 3.3, este texto dice que no le quedó sobreviviente. Esta frase aquí puede considerarse simplemente como una explicación de que la dinastía de Og terminó con él. Y así como terminó la dinastía de Og, termina también el estudio del día de hoy. 1 hora con 45. Vamos a ver. No me quiero extender más. Fue un estudio bastante extenso. Terminé comiendo mucho a miel para poder estar despierto, pero espero que sea útil. Vuelvo al punto. Estos son estudios que no pretenden ir tema por tema, o sea, tema por tema, título por título, sino que simplemente darles un contexto histórico para que una vez entiendan el contexto histórico, se puedan aplicar las enseñanzas. Ese es todo mi objetivo. Creo que es súper importante esto, y lo digo porque cuando nosotros ignoramos el contexto histórico del pasaje, eh, terminamos colocando cualquier aplicación o terminamos colocando cualquier título y tema. Yo creo que nuestros queridos pastores en el capítulo 20, en los comentarios del expositor, en algunas semanas anduvieron un poquito lejos de lo que era el texto. Por eso les decía yo que no era que Moisés era muy pacífico, muy buena onda y no quiso entrar en conflicto con Edom, sino que simplemente no les era permitido, eh, no les era permitido conquistar Edom. Y eso lo entendemos primero estudiando el pasaje en serio y también revisando otros pasajes como el de Deuteronomio, ¿ya? Así que espero que este estudio haya sido de bendición, que sean herramientas que les sirvan a ustedes, mis hermanos, eh, y lo mismo de siempre, comenten, a mí me motiva leerles, saber que están del otro lado escuchando y que estos estudios les sirven. Eso me motiva a seguir, ¿ya? Así que si dejan comentarios, gloria al Señor, compartan, suscríbanse y todo eso que dicen los youtubers, ¿ya? Un gran abrazo, nos vemos si Dios quiere a finales de agosto para estar estudiando el capítulo 22 y espero que en el intertanto pueda subir algún otro contenido por ahí que tengo pendiente, varias cosas pendientes. Eh, Revisen también estos programas que estoy teniendo colaboraciones con un hermano, creo que es Bautista el hermano, Fernando creo que se llama, de Jaque Matateos. Voy a estar ahí pronto a fin de mes. Y eso, los dejo invitados para el próximo estudio y Dios les bendiga grandemente. Nos vamos hoy sin cortina, así que terminamos así. Dios les bendiga.